26. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice de la siguiente manera: y de la misma manera también el Espíritu, note eso, y de la misma manera, no voy a leer el verso anterior, pero está hablando de la esperanza, la misma manera que el Espíritu nos ayuda conforme a la esperanza y aguardamos por el Espíritu la manifestación de Cristo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, o sabe cuál es, escuche esto, el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que quiero decirle es que en todo hijo de Dios, en todo aquel que hace parte de la familia de Dios y que es ciudadano del reino de los cielos, y ya vamos a mirar en algunos versos, ha sido derramado un espíritu, ha sido enviado un espíritu a cada uno de nuestros corazones. Amén. Y es el espíritu del Hijo de Cristo. Ahora, ese espíritu en mí, el espíritu del Hijo, de Jesús, de Yahshua, es el que clama y puede clamar por mí como conviene. Daniel y cada uno de nosotros en nuestra humanidad y nuestro entendimiento no sabemos cómo orar. Sin embargo, la Escritura dice que este espíritu es un intercesor que intercede aquí desde la tierra para con el Padre, oiga esto, con gemidos indecibles. Y dice que aquel que escudriña el corazón sabe cuál es el sentir. Y esto es muy impresionante, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías, que el nuevo pacto iba a ser hecho en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiere decir que el Espíritu Santo ha sido posesionado, ha sido puesto. Voy a bajarme un poquito este micrófono. Quiere decir que el Espíritu Santo ha sido puesto ¿en dónde? En nuestro corazón. Escuche esto. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. El Espíritu del Mesías tiene un sentir que no todas las veces está alineado con nuestra alma o con nuestra mente. Muchas veces en nuestra carne, en nuestra mente, nuestra alma va a ir en contra del anhelo y el deseo del Espíritu. Pero el Espíritu siempre estará puesto. Y este Espíritu del Hijo en nosotros es el que tiene un sentir, el cual Dios mira. Gracias a Dios porque no ha escuchado aquellas oraciones que insolentemente, que de pronto prepotentemente o ingenuamente, ignorantemente hemos hecho, no mediante el Espíritu, sino mediante nuestras emociones, mediante nuestras circunstancias, mediante nuestro entorno, porque estuviéramos en graves problemas, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Así que más nos vale alinearnos con el Espíritu para saber pedir. Entonces me dice aquí la Escritura que el Espíritu intercede por todos los santos conforme a la voluntad de Dios. Un intercesor mayor que cualquier intercesor que haya sobre la tierra, cualquier ministro de intercesión, y a propósito, gracias a Dios por ellos, mayor que ellos hay un intercesor por excelencia, y uno de estos intercesores se llama el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo irá de parte o a favor de nosotros para con el Padre. Así que una de las cosas más asombrosas que tenemos como creyentes es que tenemos el Espíritu de Cristo, que es el que nos hace hijos. Ahora, el Espíritu es de aquel hombre que tiene una gran estatura y es perfecto y es sabio. Quiero que me entienda lo siguiente. Y para eso vamos a tener que entrar un poquito en materia y vamos a volvernos un poquito estudiosos en esta noche. No voy a profundizar de pronto como tal, vamos a ver cómo nos va dirigiendo el Espíritu. Y yo quiero que mire lo siguiente. Yo voy a invitarlo para que vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para que empecemos a leer, para volver a retomar el verso en Romanos, porque creo que es un poco oscuro si no lo leemos a los luz y a los lentes de otras escrituras que nos van a poder ser como una lámpara para poder entender el libro de Romanos capítulo 8 y cómo es que el Espíritu intercede por nosotros y cómo se da este asunto.
Gálatas capítulo 4, versículo 4, que uno que usted tome apuntes, tome una libreta y juntos podamos aprender, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Cristo, a Yeshua, a Jesús, el Mesías. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuchen esto. Voy a volver a repetirlo. Que cuando se llegó el cumplimiento del tiempo, y note esto, porque un hijo y el misterio de Dios, el secreto de Dios más escondido es Yahshua, es el Mesías, para dar la mujer a luz, ¿qué tiene que haber? Hay un tiempo establecido. Para nosotros los humanos, ¿cuánto es? 9 meses. ¿Cierto que sí? 9 meses. Haga la cuenta desde que se le dio la promesa a Abraham, o desde que se le dijo a la mujer que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera el tiempo para que Yahshua viniera a la tierra? Entonces note lo siguiente, se cumple el tiempo para que venga el Hijo, y dice que él no lo envía nacido de una mujer, y dice que nacido bajo la ley. Note algo. Muchos en las raíces hebreas han dicho que el término bajo la ley, cuando Pablo lo dice, significa que están bajo la maldición de la ley. Y vemos que no es así. Mire, el término bajo la ley, claramente aquí en este verso, hace referencia no a la maldición por incumplir los mandamientos, sino más bien el estar bajo el sistema o el estar bajo lo que se dio en el monte Sinaí, es decir, la ley. Cristo nació bajo la ley y el estar Cristo bajo la ley no significa que él haya incumplido la ley. Yo quiero aclarar este punto porque muchos tergiversan el libro de Gálatas para sus propias preconcepciones o lentes ya puestos. Entonces note que el Mesías nace bajo la ley y aclaramos que estar bajo la ley no es estar en pecado, sino estar bajo el sistema de la ley. Esto es muy interesante porque si no se entiende vamos a malinterpretar los versos que vienen de aquí en adelante. Entonces, el estar bajo la ley es nacer bajo ese sistema. Podemos decir que Cristo estuvo bajo la ley y esto no significa que él pecó ni estuvo bajo maldición porque él nunca pecó. Pero al Padre le agradó que él naciera bajo la ley con un propósito. Versículo 5. Nace bajo la ley para redimir. Escuche esto, quiero que me preste atención en esta noche. Dice, a los que estaban bajo la ley. Es decir, tales los hermanos, tales también ¿quién? El Hijo. Así como los hijos no solamente participaron de sangre y carne, sino que también los hijos estuvieron bajo la ley, era necesario que Cristo, como lo dice el libro de Hebreos, no solo participara de carne y sangre, sino que ¿con qué propósito? Lea conmigo el versículo 5. Nace bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Hermano Daniel, nunca me había dado cuenta de eso. ¿Cómo así que va a redimir a los que están bajo la ley? Y note que ahí no está diciendo que va a redimir a los que están bajo la maldición de la ley. Eso lo habla otro verso. Pero acá está diciendo a los que están bajo la ley. Y ya vimos que Cristo también estuvo bajo la ley y él no estaba bajo la maldición de la ley porque no había pecado. Me sigue. Él después toma nuestros pecados y recibe esa maldición. Pero dice que redime a los que estaban bajo la ley con el propósito o con el fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y yo paré en el verso y dije, wow, porque nunca en mi vida había leído este verso de esa manera. ¿Cómo es que yo recibo la adopción de hijo? Escúchame bien, cuando se me redime de la ley. Voy a volverlo a leer, por favor, copien, apunten y estudien. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, con el propósito, ¿para qué te voy a redimir a ti que estás bajo la ley o bajo la Torá? Con el propósito de que recibas la adopción como hijo. Si no se redime a los hijos, escúchame bien, incluso de Israel, de la Torá, y ya vamos a mirar esto, no estoy hablando solo de la maldición, sino de la ley como tal. Si no se redimen de la Torá, de la ley, no pueden alcanzar la adopción como hijos, porque note que ese es el propósito según el versículo 5. Recibir la adopción de hijos. Présteme atención. Quiere decir que aún con ley, nosotros no podíamos ser hechos participantes de la naturaleza divina, ni ser llamados como tal hijos de ¿quién?
hijos libres de Dios. Le explico. Cuando usted lee las escrituras hebreas, la Torá, el Tanaj, cuando usted lee específicamente la Torá, el Pentateuco, usted se da cuenta que el Señor les dice, ustedes serán mis hijos si cumplen ¿qué? Mis leyes. Ustedes, estoy hablando de Israel específicamente, ustedes serán mis hijos si guardan mis días de reposo. Ustedes serán mis hijos si guardan los mandamientos. ¿Cierto que sí? Estamos. Eso lo dice la ley. Pero hay una cuestión. Que el pueblo de Israel, escúcheme muy bien, incumplió los mandamientos. Seguía el sistema de la ley. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Eran hijos libres? No, ¿por qué? Porque entonces nos encontramos que los profetas están hablando al pueblo de Israel, por ejemplo, Isaías capítulo 1, que todo cuerpo está lleno de llagas. Desde la planta de la cabeza. Perdón, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Siempre Dios está por medio de los profetas exhortando ¿a quién? A su pueblo. Siempre les está diciendo vuélvanse. Siempre le está diciendo a su pueblo que acuda al pacto. ¿Sabe por qué? Porque ellos invalidaron el pacto. Así que cuando vuelvo a leer el versículo 5, tiene que redimir a los que están bajo la ley, porque aún estando bajo la ley, ellos se encuentran en algo que se llama esclavitud. Explico, no que la ley sea mala, no que la ley sea dañina, al contrario, la Biblia me explica y me dice que la ley es espiritual, es buena, santa y perfecta. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre como tal, por su condición de carne, no pudo sujetarse a la ley. Así que le es gravoso poder estar cumpliendo la ley al hombre. Por eso constantemente vemos al Señor diciéndole al hombre que vuelva al pacto. Entonces note que tiene que redimir a los que estaban bajo la ley para que puedan recibir la adopción de hijos. ¿Qué clase de hijos? Hijos libres, hijos mediante el Espíritu. Los que no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Le estoy citando Juan capítulo 1, versículo 12. Note que tiene que redimir, voy a hacer énfasis mucho en esto, a los que están bajo la ley para que puedan ser llamados hijos de Dios, hijos libres. Redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. La redención que vino a ser Cristo, entonces tiene un propósito. ¿Cuál? Redimirnos de la ley, escucha lo que estoy diciendo, no solamente de la maldición de la ley, sino redimirnos de la ley para que nosotros podamos ser recibidos para con el Padre en la calidad o en la condición de hijos. ¿Me sigue? Vamos bien hasta ahí. Mire, adopción en griego, para el que le interese copiar, adopción en griego es huiotesia. Huiotesia, la unión de dos vocablos griegos. Uno que es huios, los que conocen el griego, que es hijo, y la otro es tesis, que es colocación. Literalmente este vocablo griego significa colocado en el lugar o en la condición de hijo. Ese término de adopción. Se lo explico de esta manera. Significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Es como usted y yo lo conocemos hoy. Cuando usted toma un niño que no nació de usted, ¿cómo se le llama? Un hijo adoptado. La misma palabra que se utilizó y que el Espíritu Santo permitió que estuviera hasta nuestros siglos hoy, fue allí la palabra adopción. Mire qué tremendo. No éramos, pero mediante Cristo llegamos a ¿qué? A ser. Y está la palabra adopción. Muchas versiones y algunas versiones lo cambian. Pero en realidad está la palabra ¿qué? Adopción. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, note lo que está hablando. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Présteme atención.
Por cuanto sois hijos, ha enviado a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo. Está notando que literalmente sí es una adopción. ¿Alguien me quiere decir por qué es una adopción? Porque no hay sino un unigénito del Padre. ¿Quién es ese único hijo del Padre? Yahshua, muy bien, Cristo. Mire, mire qué tremendo y qué profundo. Por eso el libro de Juan lo llama el unigénito, que está en el seno del Padre. Es correcto, el Hijo único, que está en el seno del Padre. Ahora, présteme atención. Si Él es el unigénito y así lo llama Juan, quiere decir que Él es el único en clase, en carácter, en calidad y en condición. ¿Me sigue? Es el único. Si mi mamita hubiera tenido una hija, diríamos la unigénita, no hay más, es la única. Mira lo que hace el Padre. Para poder nosotros ser también llamados hijos de Él, ¿sabe qué hace? Coge el espíritu del Hijo y lo envía ¿a quién? A nosotros. Por eso es adopción. Porque no siendo mediante el espíritu de Cristo, soy. Miren la gravedad de lo que estoy diciendo y la importancia. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, en arameo, papito. ¿Cuál es el espíritu que clama en nosotros? Padre, o mi padre, o mi papito. ¿El espíritu de quién? De Cristo en mí. Quiere decir que sin el espíritu de Cristo, yo no soy tomado como ¿qué? Sin el espíritu de Cristo, es correcto, no soy adoptado, no viendo siendo hijo de Dios, mediante el espíritu. ¿Me están siguiendo? Sí puedo ser un hijo esclavo mediante la Torá, pero no sería un hijo mediante el espíritu de Dios. Espero usted me esté siguiendo el hilo. Mire, Abba Padre, palabra no hebrea, escuche esto. Tan tremendo que lo que quedó aquí registrado es Abba y luego sí en griego, Jopater. Abba Padre. Y note que ni siquiera está en hebreo, ¿está en qué? En arameo. Qué curioso, ¿no? Yo creo que esto con los que van mucho a favor del hebreo y son fanáticos y luego con respeto por el hebreo los deja como en... ¿ah? Que nuestro espíritu, escúcheme en esto, clama una de las cosas más importantes que se enseña el Nuevo Testamento en enseñarnos. Somos hijos de Dios. Y la palabra que usa, en primer lugar, para describir esa relación para con Dios, no está ni siquiera en hebreo. Está primero en arameo y luego en griego. Abba, Padre. Abba, Jopater. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nota esto. En el Nuevo Testamento, Jesús tiene un encuentro con los fariseos. Y ellos les dicen, nosotros nunca hemos sido hechos esclavos ¿de quién? De nadie. Qué curioso como le responden los fariseos. Dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que eran hijos esclavos mediante la ley. ¿Me está escuchando? Sí puede ser un hijo, pero un hijo esclavo. No un hijo libre, un hijo esclavo. Por eso el Mesías les dijo, si el Hijo no te liberta, no seréis verdaderamente libres. Y tienes que ser verdaderamente libre para ser verdaderamente hijo de Dios. Ahora, se pone más bueno este asunto. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 14, versículo 35. Marcos, capítulo 14, versículo 35 y versículo 36. Y vamos a ver que la misma expresión que clamamos por el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿no todo eso el Espíritu de quién? Del Hijo, no la ley. Notó cómo el Nuevo Testamento es tan claro y tan enfático en que venimos a ser hijos mediante Cristo, no mediante la ley. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos. ¿Por qué Espíritu, tía, yo clamo a Padre? El Espíritu de Yahshua, no la ley.
La ley no me da a mí para clamarle a él, Abba. Ahí me está diciendo que es el Espíritu. Mire, Marcos 14:35, mire lo que dice. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, está hablando de Yahshua en Getsemaní, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, mire lo que decía el Hijo, es decir, Cristo en el Getsemaní, decía, Abba, Padre. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas, de que recibimos el Espíritu, recibimos la adopción y ahora clamamos igual que el Hijo, Abba, Padre. Es Cristo clamando ¿en quién? En nosotros. Mire qué respaldo y qué garantía tenemos. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Notemos que esta expresión es utilizada por el Hijo mismo, en donde rinde su voluntad. ¿Está notando eso? Este es un inicio de alguien que ha empezado a comportarse como un hijo, y es lo que el Espíritu Santo está clamando dentro de nosotros, tal como Cristo. Una de las cosas que podemos tener indicio de que hemos llegado a la madurez como hijos es que cuando reconocemos la paternidad del Padre, nosotros nos vamos a encontrar sometidos. ¿A qué? A su voluntad. Porque ya somos hijos. Y cuando el Hijo está usando Abba Padre, lo mismo que Pablo está diciendo en Gálatas, que ahora nosotros ya no somos esclavos, sino que somos ¿qué? Hijos. Mediante el Espíritu de Cristo y somos herederos por Él. Ahora nosotros podemos clamar Abba Padre, pero note que el contexto en Marcos de Abba Padre es el Hijo rindiendo enteramente ¿qué? Su voluntad. Está la expresión en uno de los mayores oraciones que hizo él en el Getsemaní. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Leímos en Romanos, capítulo 8, de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y una de las cosas que clama el Espíritu, ¿sabe qué es? Padre. Así como Yahshua comenzó cuando les enseñó a orar, ¿cómo les enseñó el Padre Nuestro? ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. ¿Cómo no en el Getsemaní? Abba Padre. Una de las cosas que el Espíritu Santo te hará llevar cuando estás orando en el Espíritu Santo y tu mente tiene entendimiento de lo que el Espíritu está orando, es Padre. El Espíritu dará inmediatamente testimonio cuando tú te presentas delante de Él, no importa en cualquier dificultad o en cualquier circunstancia, de que Él es tu papá. Y aquí vemos a Yahshua clamando como hijo, diciéndole, si es posible pasa a mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Vemos un hombre totalmente rendido, cosa que no se había visto jamás. Un hombre total, sumamente rendido a la voluntad de su Padre. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Ese mismo Espíritu ha sido depositado en cada uno de los que me están escuchando en esta noche, de los que van a ver este video. Ese mismo Espíritu está clamando dentro de ustedes con gemidos indecibles, Abba Padre. Y también Él suplica, como dice Romanos. Mire, conecte ahora el verso con Marcos. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Présteme atención. Nunca en la historia antes de que viniera Cristo y de que Él derramado el Espíritu Santo, lógicamente había sido enviado sobre los creyentes, ¿quién? El Espíritu Santo. Así que el hombre no tenía dentro de su interior aquello que iba a rendirse totalmente a los requerimientos y demandas de Dios. Yo no sé si te acabo de entender lo que acaba de decir. Dice que el Espíritu intercede por todos los santos conforme a la voluntad de Dios. En las escrituras hebreas se nos ha enseñado y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que Él pide de ti. Que ames a tu Dios, que lo sirvas bueno, no me acuerdo bien el verso, toca leerlo. Que hagas justicia, que hagas rectitud, que hagas lo que es bueno. Pero ¿cómo iba a poder ser eso posible si no teníamos el Espíritu mediante el cual podemos interceder según las demandas de Dios? Vemos que Cristo desde su nacimiento hasta su muerte cumple con todos los requerimientos y la demanda no solo de la Torá, sino que la demanda ¿de quién? De Dios. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos.
y la justicia de Dios es más alta que nuestra justicia. En las escrituras hebreas está dicho que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Tú puedes presentarte mediante la Torá para con tu Dios, pero déjame decirle que tal vez esa justicia pueda ser presentada como un trapo de inmundicia. Así entiendo que Pablo escribe en el Nuevo Testamento lo siguiente, que mediante la fe ningún hombre se podrá justificar para con Dios, porque dice que el justo por la fe vivirá. Así que el hombre no tenía el Espíritu de Dios. Y si es el Espíritu de Dios que me hace hijo de Dios según el Nuevo Testamento y la revelación que estaba escondida desde tiempos antiguos, quiere decir que entonces mediante la ley no se podía hacer un hijo libre o plenamente ¿de quién? De Elohim. Yo no sé si alguien está escuchando con entendimiento lo que estoy diciendo. Estamos diciendo de que Romanos y Gálatas y Marcos nos hablan del Espíritu del Hijo. En Marcos nos grafica la historia cuando Jesús está en el Getsemaní y está en la peor hora de su vida cumpliendo una de las demandas del Padre. Escucha esto. Y es por el Espíritu que él clama, Abba Padre. Y acá Romanos me está diciendo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y que el sentir del Espíritu es interceder conforme a la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Cristo, es imposible cumplir la voluntad de Dios, su camino elevado mayor que la Torá y su justicia elevada mayor que la Torá. ¿Me sigue? Es imposible hacerlo. Así que Cristo está en Getsemaní rindiendo toda su voluntad al Padre. Y ese espíritu de ese hijo rendido totalmente, negado a sí mismo. Escucha esto. Un hombre totalmente, escuchen, negado a sí mismo. Un hombre que no hablaba sus palabras sino las palabras del Padre. Un hombre que no hacía sus obras sino las obras del Padre. Un hombre que nunca pecó, ni se halló maldad en él en su boca. Ese espíritu de él, hermanos, esto es glorioso, fue depositado en mi corazón. Amén. Para que yo pueda cumplir mediante ese espíritu todos los requerimientos y las demandas del Padre. ¿Le parece poco lo que se le ha depositado? Creo que no. Es una de las razones por las cuales en el día del juicio usted y yo no vamos a tener excusa. Porque tenemos el espíritu del hombre grande en estatura, la estatura de Cristo. Tenemos ese espíritu dentro de nosotros. Mire, cuando el hijo estaba orando en el Getsemaní, decía Abba Padre, Lucas 22:43, que cuenta el mismo momento de oración, Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44, nos enseña que se le apareció un ángel para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Con esto aprendo algo, que el hijo, escúchame muy bien, el Hijo fue fortalecido por un ángel. Los hijos de Dios no serán dejados solos. Los hijos de Dios serán fortalecidos en los momentos más duros de sus vidas, en los momentos de crisis. Serán fortalecidos de una manera sobrenatural. Y lo segundo que aprendo del verso es que el espíritu del Hijo, cuanto en más agonía está, él más ora intensamente. ¿Escucha lo que acabo de decir? Quiere decir que el espíritu de Cristo en nosotros, ese espíritu del Hijo que clama por nosotros, el clamor del espíritu del Hijo en nosotros, Yahweh envía, estás orando, Yahweh envía ángeles en la hora más difícil de tu vida, Yahweh envía fortaleza en las crisis que tú tienes, Yahweh envía, déjame decirte, socorro. Él mandará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en el camino. Y el camino que estaba destinado para allá, eso era que tenía que tomar el camino del sacrificio. Y ángeles bajaron a fortalecerlo para llevarlo por ese camino. Usted a veces quiere que los ángeles vengan como Satanás se le presentó y acá está el misterio. Satanás quiere tentarlo. Y quiere hacer y él le dice, tírate de acá. ¿Y acaso no dice que mandará a sus ángeles a que te guarden? Satanás quería que pusiera a prueba a Elohim. Pero los ángeles literalmente lo fortalecieron para guiarlo por el camino de la muerte. Los ángeles vendrán a fortalecer el clamor del Espíritu. ¿Está escuchando? Los ángeles obedecen a la oración
que el Espíritu clama en nosotros. Así que más vale que tus oraciones no sean hechas desde tus emociones, desde tu agonía o desesperación, desde tu alma, sino desde el Espíritu, aunque estés en agonía o en aprieto, porque entonces serás fortalecido para cumplir la voluntad del Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y acá hay un misterio. Somos hijos y herederos de Dios, no por medio de la ley. Si nos está diciendo que somos hijos y herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Escuchó eso? Gálatas capítulo 4, versículo 7 me está diciendo que soy un heredero de Dios, no por medio de la ley, sino que soy un heredero de Dios, sino por medio de Cristo. Cristo es quien me hace heredero. ¿El heredero? ¿Quiénes son los herederos? Los hijos. Los herederos son los hijos. Así que al él adoptarme mediante el Espíritu de Cristo en mí, yo ya soy también participante con Cristo. ¿No es algo hermoso? Ve porque no solamente tenemos que creer en Yahweh, sino también proclamar al Hijo, porque es el Espíritu del Hijo quien está en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Está repitiendo lo mismo que está diciendo el Gálatas. No has recibido el espíritu de un esclavo. ¿Y quiénes eran los esclavos? Dígalo sin miedo. Los que estaban bajo la ley. Repito, no porque la ley sea mala. ¿Quiere ver que si eran esclavos los que estaban bajo la ley? Acompáñeme por favor a leer el siguiente verso en Juan. Libro de Juan capítulo 8. Acompáñeme por favor. Vamos a leer desde el versículo 18. Sígame el relato para que se dé cuenta cómo Jesús, cómo Yahshua pone de contraste lo que es nacido de este mundo, aún con la ley, pero lo que es nacido de arriba, del Espíritu. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Note que le están diciendo gente que tiene la ley, que conoce la ley. No me conocéis a mí ni a mi Padre. Explícame algo. ¿Cómo es posible que Jesús, que Yahshua se esté refiriendo a fariseos que por siglos de descendencia han guardado la ley, tienen los preceptos, tienen los mandamientos y los han guardado, y él llega y les dice, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre? ¿No se supone que el Padre que dio la Torá es el mismo Padre de Yahshua? ¿Cómo les está diciendo que no lo conocen? Siga el relato conmigo. Si me conocierais a mí, ¿conocerías también a qué? Y ahí empieza lo bueno. Grábese este verso, estúdienlo en su casa, dígale al Espíritu Santo que le hable y le abra los ojos más de lo que la luz que le pueda dar en esta noche. 20. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice, a donde voy vosotros no podéis ir. Notó que le dijo a los que estaban bajo la ley que iban a morir ¿en qué? En sus pecados. Présteme atención. El estar bajo la ley, no la maldición de la ley, el estar bajo la ley no te garantiza que seas libre de tu pecado. Ahí está la clave. Voy a repetir, no bajo la maldición de la ley como infractor. El estar bajo el sistema de la ley no te garantiza a ti que tú estés libre del pecado o de la concupiscencia que habita en tu corazón. Eso solo lo puede sacar Cristo el Mesías. Seguimos con el verso. Mire, y Jesús les decía, verso 23,
vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Préstame atención todos los que están acá. Cristo le está diciendo al pueblo de Israel, específicamente a los judíos, note que está hablando de los judíos, les está diciendo, yo, Aní, yo soy de arriba, pero ustedes son de ¿a dónde? De abajo. Él les decía, vosotros sois de este mundo, yo no soy de ¿a dónde? De este mundo, con ley, pero con pecado, con ley, pero de este mundo, de este Tebel, de este Olán, es en hebreo mundo. ¿Están notando eso? Cristo les está diciendo, ustedes son de aquí abajo, yo no. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis ¿en qué? En vuestro pecado. Va a entender por qué Pablo les habla y la gente se escandaliza cuando lee Gálatas diciendo, pero es que no puede ser que Pablo les diga que están esclavizados a los rudimentos de este mundo. Es imposible que la ley sean rudimentos de este mundo. Pero entonces explíqueme este verso. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados, con ley, pero muerto, con ley, pero del mundo. Siga leyendo. Entonces le decía, ¿tú quién eres? Yahshua les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo ¿a quién? Al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. ¡Wow! Con Torá, pero no pueden comprender al Padre. Escuchen esto. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieseis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os haráis ¿qué? Libre. Note que le está hablando no a judíos opositores, sino a los que habían creído en él. Mira, tía, cómo se pone interesante en el verso 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. De todos los nacidos de mujer, voy a hacer la pregunta, tanto hebreos como gentiles, judíos, ¿todos hemos pecado? Sí. La escritura hebrea establece de que Dios miró desde su santa morada Elohim para ver si había un justo, alguien que buscara el bien, y dice que no halló ni siquiera uno. Quiere decir que todos al cometer pecado somos esclavos ¿de quién? Del pecado. Con ley, pero esclavos del pecado, tía. Por eso cada año en Yom Kippur tenían que ir a presentar por los involuntarios. Pero imagínense todos los pecados que se cometían que también no se sabían y en Yom Kippur se pedían perdón por ellos, porque tal vez ocurrió una violación, ocurrió un asesinato, ocurrió cualquier cosa y no lo sabían. Déjeme decirle que todo el que pecara, esclavo era ¿de quién? Del pecado. Es que lo que estamos y venimos diciendo es que la ley no le garantiza a un hombre que sea libre de su condición pecaminosa. Lo único que puede hacer eso es Cristo. ¿Me siguen? Dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavos del pecado, y todos hemos pecado. Esclavos del pecado, tía, pero con ley. Enorgulleciéndonos de lo perfecto y santo, pero que mostraba que nosotros estábamos esclavos en pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién sí queda? El Hijo permanece para siempre. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Que no conoció qué? Pecado. Muy bien, vea. Está hoy mi abuela más pendiente que todos. Entonces mire lo que sigue diciendo. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. El que queda en la casa para siempre, que no es esclavo del pecado, es Yahshua. Y si Yahshua te liberta, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Yahshua les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros haced las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Y él les dice que ellos son de vuestro padre el diablo, con ley, pero hijos del diablo. Ahora, mire, vuelvan a leer esto y que de verdad, hermanos, que el Espíritu Santo abra mucho sus ojos. Y yo quiero continuar en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Romanos 8:15, ¿se acuerda lo que dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Note que nunca Pablo dijo que la ley da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nunca lo dijo. Quien nos da testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, libres de ser esclavos del pecado, ¿sabes qué es? El Espíritu de Cristo en nosotros. Por eso predicamos a Cristo. Por eso, mire, no estamos... Yo no quiero que a veces las predicaciones se entiendan como que estoy tirándole a los de las raíces hebreas, es una polémica, no. Estamos predicando el evangelio que predicó Pablo y las escrituras son claras. Es el Espíritu que me da testimonio a mí que soy hijo de Dios, no la ley, porque la ley no podía hacerme libre del pecado. Y la Biblia dice que ¿quién podrá morar y habitar con la llama eterna? El hombre con ley, pero con pecado no puede morar ni estar en su presencia. Pero mediante el Espíritu de Cristo hemos sido libres y hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la adopción. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, note otra vez, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo, de Él estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? En Cristo. ¿No todo lo que acabo de pasar mediante el Espíritu? Se quitan las barreras nacionales. Padre mío, hay tanto por decir. Espíritu Santo, ayúdame a cuadrar ideas tras ideas. Dice, ya no hay judío. ¿Qué se está riendo por ahí? Ya no hay judío ni griego. En el Espíritu no hay confianza mediante la carne. Al todos tener el Espíritu de Cristo estamos, ¿qué tía? Revestidos. Así que el término cristiano, ungidos pequeños, que hoy muchos satanizan, y que dice que solamente fue algo que se les llamó en Antioquía, no está tan mal, porque en realidad todos estamos revestidos de Cristo. ¿Cómo tú llamas a todos aquellos que están revestidos de Cristo? Cristianos, ungidos pequeños. Cristianos. Estamos revestidos de Cristo, así que ya no hay confianza por ser judío, ni tampoco hay desconfianza por ser griego. Aleluya. Santo sea el Señor. No hay esclavo ni libre. Hablando en términos humanos, no hay hombre ni mujer. Humanamente, habían judíos mediante la ley, pero en Cristo ya no hay. Ya no, tu confianza no es mediante la ley, por eso te requieres que seas revestido de Cristo. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. El linaje de Abraham, la promesa de Abraham, como se da como tal, lo que se le prometió a él, no es mediante la carne. Porque si fuera mediante la carne, entonces Esaú también hubiera sido heredero de la promesa, porque es descendiente de Isaac. Y vemos que a Jacob amó y a Esaú lo desechó. Entonces no es mediante la carne, hay algo más escondido ahí en el libro de Génesis. Y somos herederos según la promesa. ¿Me sigue? Quiero que retrocedamos al versículo 22 de Gálatas capítulo 3. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Por qué era tía necesario que todo se encerrara bajo pecado? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. ¿Está notando lo que hizo Elohim? Cogió y encerró todo bajo pecado. Con el propósito y el fin, escuche, de que todos fuéramos partícipes e hijos de Dios mediante la fe. Versículo 23.
Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Notó que por eso Cristo tenía que redimirnos de esa ley? Yo no sé los que están desde el principio en el mensaje. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, encerrados bajo la ley. Escuche, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor o un ayo para conducirnos a Cristo con el propósito de que seamos, terminen el verso, Gálatas capítulo 4 versículo 24, con el fin de que seamos ¿qué? Gálatas 3:24, perdón, con el fin de que seamos ¿qué? Justificados por la fe, con el fin de que seamos justificados por la fe. Por eso está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién era el ayo? La ley. Quiere decir, mire que acá no está hablando de la maldición de la ley. Está hablando bajo la ley. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, en Cristo el Mashiach. Y ahí dice lo que acabamos de leer, porque los que fuimos bautizados en Cristo, de él hemos sido ¿qué? Revestido. Conecta este pasaje con Romanos capítulo 8. Y para terminar, quiero darle más o menos un ejemplo de esto, de cómo tanto judíos y griegos fuimos encerrados bajo pecados. ¿Mediante qué? Mediante la ley. ¿Por qué? Porque sin ley el pecado está ¿qué? Sin ley el pecado está ¿qué? Muerto. Eso lo dice Pablo. Sin ley el pecado está muerto. Así que era necesario que viniera la ley para que quedáramos encerrados bajo ella y ella nos pudiera conducir y tener el propósito. Es que si usted no entiende que la ley, que la Torá, tiene el propósito de conducirnos a Cristo y no hacia ella misma, por eso Pablo le llama tutor, ayo. Si no entiende que tiene el propósito de conducirnos a Cristo y te vas tras ella misma, vas a quedar encerrado. Y como esclavo nunca quedarás en la casa para siempre, porque solo los que tienen el Espíritu de Cristo permanecerán para siempre. Ahí dijo un hermano que sí. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10 al versículo 14 para terminar, y quiero invitarlos al viernes con la ayuda del Padre. Vamos a ver si Él nos lo permite. Deuteronomio capítulo 21, versículo 10. Si nos permite, vamos a hablar un tema muy interesante. Va a ser más un poco de estudio acerca de cómo hay este cambio y cómo el Señor sí lo dijo por las Escrituras. Amén. Deuteronomio 21 dice 10. Antes de leerlo, quiero decirle algo, que la ley le prohibía a los israelitas casarse ¿con quién? ¿Con mujeres qué? Extranjeras. ¿Cierto que sí? ¿Me sigue? La ley prohíbe al judío casarse y a todos los del pueblo de Israel casarse con mujeres extranjeras. Sin embargo, lea conmigo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio y veas entre los cautivos una mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa y ella se rasurará la cabeza y se cortará sus uñas. Y también se quitará el vestido de su cautiverio y permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre y por todo un mes. Después de eso podrás llegarte a ella y ser su marido, y ella será ¿qué? ¿Y acaso la ley no prohibía casarse con mujeres extranjeras? Pero hay una excepción de la regla. Cuando tú la encuentres, ¿en dónde? En la guerra. ¿En condición de qué, Yejes? Versículo 11. ¿En condición de qué? Lean el verso 11. Esclavo. ¿Qué? Esclavo cautivo. Muy bien. En esa condición es que están bajo la ley, en esclavitud. Y por eso es que en esclavitud, bajo pecado, el Mashiach puede tomar incluso de los gentiles que son esclavos del pecado. ¿Y sabe qué? Poderlos tomar de ellos como un pueblo para su nombre. Yo espero usted pueda comprender lo que acabamos de decir. ¿Y cómo Dios va a escoger otro pueblo? ¿Y cómo Dios dijo que iba a provocar a Israel a hacerlo con otra nación? ¿Acaso eso no es adulterio?
¿Y acaso la ley no está escrita para tomar una mujer extranjera? ¿No dice que si la notas en cautiverio? ¿Acaso no dice que le será quitado el botín al valiente? ¿Y quiénes hacían parte de ese botín que tenía aquel tirano, Satanás? Aquel que tenía el imperio de la muerte a causa del pecado. ¿Acaso no era toda la raza humana? Pues déjeme decirle que tanto gentiles, judíos y griegos, bárbaros y excitas, hacemos parte del botín de los esclavos que fuimos rescatados para Cristo Jesús, como hijos del Padre. Yo les invito a que todos los versos que acabamos de leer, ustedes los lean y los repasen en su casa, repasen esta enseñanza, miren verso por verso y díganle al Espíritu Santo que abra sus corazones. Y no me quiero despedir sin antes decirle que el mismo Espíritu de Cristo, del Hijo, es el que está en cada uno de ustedes. Cuando lean las oraciones del rey David, que también tenía el Espíritu de Cristo al ser profeta, porque el rúa de profecía es el rúa del Mesías, según Apocalipsis, déjenme decirle que esas oraciones son oraciones provenientes ¿de quién? Del Espíritu. Óralas. Lee los salmos y ahí encontrarás las oraciones del Espíritu Santo. Pide al Padre que revele a tu mente lo que tu espíritu está clamando, porque tú no sabes cómo orar como conviene. Pide interpretar las lenguas, porque el que ora en lenguas habla para con Dios. Déjenme decirles que ustedes tienen el Espíritu del Hijo y también hay una confianza. Así como el Hijo se acercaba mediante el Padre y no había miedo, no había temor. Si empiezas a presentarse delante de Dios, según tú mismo, un ejemplo, según Daniel, según Ruth, según Yehezkel, según, yo iba a decirte, Vite, según mi abuela, según mi mamá, déjame decirte que te vas a encontrar fracasado en tu oración. Te vas a encontrar en tu oración mirándote a ti mismo, pero si te presentas mediante Cristo, déjame decirte que tú vas a encontrar confianza y seguridad. Aprende a ayunar, a orar, a vivir tu vida cristiana poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos en Cristo, presentándote incluso delante del Padre mediante Cristo, mediante ese Espíritu. Y déjame decirte que tendrás completa confianza y garantía de que serás oído, de que serás escuchado y que serás recibido en la casa de papá. Señor, quiero orar por todas estas personas que me están viendo en estos momentos. Quiero presentarlos delante de ti, Señor. Y quiero pedir, Señor, que esta enseñanza ilumine los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón. Quiero pedir, Señor, que tú les des entendimiento, sabiduría, que ellos puedan, Señor, entender lo que hemos hablado hoy para la iluminación de sus corazones, Señor, para que puedan entender la palabra, para que el corazón se pueda unir con la mente, Señor, y pueda haber un total acuerdo, Padre, para poder entender y crecer en la gracia, Señor, para tener más confianza, más libertad en ti, para que se caigan doctrinas y cosas de los hombres, Señor, y podamos llegar al pleno conocimiento de Yeshua el Mesías. Pido que ellos sean bendecidos, que sean guardados y que puedan presentarse no mediante sus nombres, mediante ellos mismos, sino mediante el Espíritu del Hijo, que es el que clama, porque no clamamos por nosotros mismos, Abba Padre, sino que clamamos mediante el Espíritu del Hijo, Señor. Que logremos tener esa revelación y ese conocimiento. Te agradezco por este pan, por este legend en el cual meditaremos, Señor. En el nombre de Yeshua de Nazaret te bendecimos y te agradecemos. Amén. El Señor te bendiga de una manera especial. Es el Espíritu que te hace hijo y mediante ese Espíritu es que oras, que clamas y tienes la confianza delante del Padre. Así que abre tu oído y pide discernimiento para poderle entender. Bendiciones.